Gabón, muy buenas noches, bienvenidos a Políticamente Incorrecto. Volvemos en este programa después de 2 semanas de descanso, por eso de la campaña, un descanso obligado, pero aquí estamos, en el día después de las elecciones. Y hoy no hay otra conversación en las calles, en los trabajos, todo el mundo se está preguntando quién va a gobernar Euskadi. Porque los resultados ya los tenemos todos bastante claros, los hemos visto, los hemos analizado, hemos visto tartas, porcentajes, escaños y ya sabemos lo que ha pasado. Sabemos que el Partido Nacionalista Vasco ha ganado holgadamente, pero parece que no de manera suficiente como para gobernar, al menos en principio. Y que el segundo partido, el Partido Socialista de Euskadi, pues se ha quedado eso, en segundo, a una distancia quizás mayor de la que esperaba respecto al primero, pero de momento parece que es el único partido que tiene apoyos suficientes para garantizarse el apoyo a su candidato al Lehendakari, a Patxi López. Esta es la situación que tenemos, una situación endiablada, porque no es fácil seguramente para ninguno. Y aquí estamos con 6 analistas, 6 periodistas con los que vamos a analizar estos resultados, pero sobre todo vamos a hacer un futurible. ¿Cómo se va a gobernar Euskadi en los próximos 4 años? Marian Ferrer, buenas noches. Muy buenas. Bienvenido. Gracias. ¿Tienes las ideas frescas? Bueno, supongo que sí, porque me ha tocado pensarlas esta tarde. Juan Mari Gastaca, ¿qué tal? Buenas noches. Él es el director del País, en el País Vasco. Mucho trabajo estos días. Sí, pero previsible. Y lo que nos queda. Ramón Zallo, ¿qué tal? Buenas noches también. Bienvenido a ti. ¿Te ha sorprendido? ¿Los resultados te han sorprendido? No demasiado. No demasiado. No demasiado. Pues eres una de las pocas personas que responde eso, a esa pregunta. ¿Qué tal, Germán Yanqui? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Tú estás en Madrid. A ratos en Bilbao, a ratos en Madrid. ¿Y desde allí qué se dice? Desde allí, ¿qué se dice? Bueno, yo creo que se destaca menos que ha ganado las elecciones el PNV, que es un dato objetivo, y más que existe la posibilidad de un gobierno entre los... Bueno, yo me imagino que será del Partido Socialista con el apoyo de los otros 2 grupos no nacionalistas, ¿no? Iñaki Iriondo, ¿qué tal? Están más preocupados por lo de Galicia, por aquello de Rajoy y de las posibilidades que le da. Tiene más influencia, al menos de momento, en la política estatal. ¿Qué tal, Iñaki Iriondo? Gabón, analista político del diario Gara. La verdad es que el Parlamento Vasco ha dado un vuelco. Sí, pero ha dado un vuelco en buena medida forzado por una materia como la ilegalización, ¿no? Si tú del cuerpo electoral extirpas una de las partes, digamos, del mundo abertzale, evidentemente después el resultado que te queda es distinto. En cualquier caso, frente a todo lo que se viene diciendo en este Parlamento, PNV, Aralar y EA suman más votos que el Partido Socialista, Partido Popular y UPyD. Luego eso ya da una imagen de que las cosas cambian en unas maneras forzadas, pero no todo ha cambiado. No hay un Parlamento que en votos sea que no tenga mayoría abertzale. Ignacio Escolar, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Columnista del diario Público. ¿Con qué te quedaste ayer cuando viste los resultados electorales? A mí me sorprendió muchísimo varias cosas. Primero, el ascenso de Aralar. Me parece, contaba en Madrid mucha gente con ello, mucha gente teorizaba sobre cuánta gente del mundo abertzale iba a pasarse a la opción Aralar. Y me sorprendió gratamente que fuesen tantísimos votos, es una tercera parte prácticamente de la tradicional parroquia de Batasuna. Y luego, sin duda, el resultado, porque en Madrid un poco se daba la sensación de que lo de López estaba ganado, pero se ha dicho tantas veces ya que lo de López, que lo de Oreja, que lo de Redondo estaba ganado, y luego no ha sido así, que estaba todo el mundo con o por lo menos yo, con la tesis de, bueno, vamos a ver qué pasa después de las elecciones. Es una sorpresa, sobre todo que haya quedado con un equilibrio tan complicado de escaños y pendientes del último de Álava. Ya lo he mencionado antes, yo creo que los resultados están más que analizados, aunque seguramente van a salir, y sobre todo las consecuencias que van a tener para algunas formaciones políticas. Pero antes de entrar en lo que es el propio gobierno, Mariano, me gustaría detenerme un segundo en la fotografía de la sociedad vasca y la fotografía del Parlamento Vasco. ¿Es real? Desde luego no coincide, es evidente. Una cosa es que los votos sean invalidados de cara a su representación en el Parlamento, y otra cosa que los puedas hacer desaparecer de la sociedad. La gente que votó nulo vive entre nosotros.
Y claro, el retrato de la sociedad, ese es el retrato de la gente que vive con nosotros y que vota lo que vota o quiere lo que quiere. Y evidentemente, desde ese punto de vista, el Parlamento no representa esa sociedad y además permite que esa sociedad sea gobernada por un gobierno que responde a un Parlamento trucado desde ese punto de vista. No voy a entrar en la cosa de la legalidad y la legitimidad, que son conceptos que nos enredan mucho, pero indudablemente el retrato representativo de la sociedad en el Parlamento Vasco de esta legislatura está trucado y será uno de los elementos que llevarán a una legislatura corta. Ramón. Sí, insistiendo en la misma idea, es que haciendo sumas me da que todas aquellas corrientes que eran partidarias de un cambio del status quo del marco político, por decirlo así, tienen nada menos que el 60% de los votos, mientras en cambio la representación queda en un 42%. Entonces, hay un problema de reflejos varios. Por un lado, el haber excluido una fuerza que también estaba por el cambio político, que lo hiciera de otras maneras, y ha quedado ilegalizada, lo cual hay una modificación de las reglas del juego en medio del partido para eliminar a un jugador. Entonces, eso es trampa. Y de esa manera sale el resultado. Y la otra trampa nos la hicimos históricamente nosotros cuando resulta que el voto de un alavés vale 4 veces lo de un vizcaíno. Y en esas circunstancias, naturalmente, el mapa que sale no puede corresponder al país de Israel. Y cuando eso ocurre, lo normal es que haya problemas en el tiempo porque es un parlamento legítimo, pero se deslegitima socialmente. O sea, y este pareado funciona perfectamente. Pase lo que pase, gobierne quien gobierne, ¿esto puede lastrar esta próxima legislatura? ¿Puede poner dificultades al funcionamiento de este Parlamento? Yo creo que es mucho más complicado la situación, tú decías, endiablada, enrevesada, en la que se queda el mapa político dentro del Parlamento, que empezar a analizar las causas un poco exógenas que están fuera de la Cámara de Vitoria. Yo creo que es que a fecha de hoy ponernos a revisar las situaciones, contemplando la idea anómala, etcétera, etcétera, que se ha puesto aquí sobre la mesa, sobre el tema del veto judicial a D3M o a Askatasuna, o incluso, bueno, no creo que venga a lugar sacar la cuota de representación, porque a fin de cuentas nos hemos dado una LTH de todos nosotros. Y la que funciona desde hace que es un tema en el que hemos venido aplicando todas las elecciones. Por lo tanto, yo creo que realmente el debate es lo que tenemos que solucionar o intentar un poco averiguar es qué grado de estabilidad en estos momentos nos proporciona la situación en la que queda el Parlamento. Bien, pues vamos a analizar ya el gobierno. Venga, gobiernos posibles, probables. El más probable, Iñaki. El más probable en estos momentos parece un gobierno que lo lidere Patxi López, porque es quien tiene asegurados 38 votos, que son los que se necesitan. Tiene la dificultad, tiene el hándicap de que está en estos momentos a 6 escaños de la fuerza que ha ganado las elecciones, a 80.000 votos, y que, hombre, creo que no se va a tomar muy bien que le quiten la presidencia en esas condiciones. Pero la única opción que tiene el Partido Nacionalista Vasco de tener un lehendakari es convencerle al Partido Socialista de Euskadi que no presente a Patxi López como candidato el día de la investidura. Desconozco si el PNV tiene algo tan fuerte que ofrecerle al PSE, o algo con lo que amenazarle, digamos entre comillas, como para conseguir que Patxi López no presente su candidatura a la investidura. No sé. Evidentemente supongo que le pediría la cabeza de Ibarretxe, puede que pidiera una readecuación de la Diputación de Álava y de la de Guipúzcoa, pero se me hace difícil ver qué puede ofrecerle el PNV a Patxi López para que no presente su candidatura, que es la única fórmula por la que no saldría. Pero también es una... Políticamente, por mucho que pudiera ofrecerle el PNV, que yo creo que no tiene nada que ofrecer para ese escenario, el coste político para el Partido Socialista Obrero Español en España entera y para el presidente Rodríguez Zapatero sería, creo, muchísimo más de lo muchísimo que en todo caso pudiera ofrecerle el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Lo que pasa es que luego hay que aguantar gobernando 4 años o probablemente menos, teniendo 24 o 25 escaños frente a una fuerza que tiene 30, que controla la Diputación de Vizcaya, que controla la Diputación de Guipúzcoa, que todavía tiene
está muy metida en el tejido asociativo y de poder de la comunidad autónoma y que te está intentando hacer la vida imposible. Yo creo de todas maneras que se ha especulado mucho con la posibilidad de que Zapatero vetase un acuerdo por el apoyo del PNV en el Congreso de los Diputados. Eso no va a pasar, no va a pasar porque Zapatero ya lo ha desmentido, porque además el coste electoral que tendría Zapatero, cara sobre todo a las europeas, que son las próximas elecciones, sería tremendo, y porque además no puede hacerlo después de la campaña que ha pasado. Es decir, ¿cómo va a gobernar Zapatero sin el apoyo del PNV? Zapatero se buscando nuevos apoyos, buscando a Ciu desesperadamente. Y no de todas solo maneras, eso. yo creo que... No, Mariano. No, tranquilo. Que el escenario, es decir, yo creo que son los peores resultados, o los resultados, dicho de otra manera, más complicados en el momento más inoportuno, ¿no? Es decir, yo creo que en la actual situación económica, tener enfrente esta perspectiva de cierta, no iba a decir inestabilidad, pero sí de cierta poco debilidad en cualquiera de los escenarios que se creen, yo creo que es un mal presagio, al menos inmediato. Yo, en cuanto a la historia de la situación de Zapatero, yo creo que además hay otra serie de escenarios que contribuyen a aumentar un poco a enmarañar un poco la situación. Uno de ellos es, si Zapatero no llega a perder el gobierno en Galicia, yo creo que su reacción o su posicionamiento con respecto al tema del País Vasco sería otro. Yo creo que en estos momentos, después de la pérdida tan fuerte del gobierno de Galicia, tú al menos necesitas exhibir de alguna manera un gobierno tan emblemático como puede ser el del País Vasco. Y sobre todo no achicarte ante el nacionalismo. O sea, Sí. pierdes Galicia y encima te achicas en el País Vasco, que no te atreves Otra cosa, Mariano, es que Ibarretxe mañana o el jueves, cuando inicie la ronda de, Urkullu y Ibarretxe, yo creo que ahora es un poco, Urkullu y Ibarretxe, cuando inicien esa ronda, realmente visualicen o traten de exponer o muestren un poco un planteamiento de gobierno tan nítidamente económico, es decir, rebajando la intensidad política, que comprometa de alguna manera a la otra parte. Es decir, ¿me vas a decir tú que no a las grandes medidas económicas dentro, por ejemplo, de un gobierno de amplio espectro? Ahí sí que podría ser un poco ese movimiento de pieza, ¿no? Vamos a ver. Por supuesto que todos estamos especulando con unos datos que compartimos todos básicamente, y luego cada uno según su experiencia, su inclinación, su sentido de la oportunidad, pues apuesta por una cosa o por otra. Nadie pretende aquí decir lo que va a pasar. Pero creo que si se mira a las cuestiones que han ido quedando claras en esta legislatura, todas llevan a que López sea el lehendakari. Primero, el núcleo de la campaña. El núcleo de la campaña ha sido el cambio. Y apoyado además en el arrepentimiento socialista que se conjuran a no repetir del 87. Primer elemento, perdimos una oportunidad, no la vamos a volver a perder. Punto. La primera de cambio la van a dejar. Bueno, segundo, los votos que necesita los tiene y se lo van a dar. Se los van a dar los que necesitan porque en parte es la justificación de los socios. No va a ser en términos tanto, por lo menos inicialmente, de programa de gobierno, digan lo que digan, sino de la satisfacción de colgarse la medalla. Nosotros proscribimos a la izquierda abertzale del Parlamento y además hemos echado al nacionalismo, nosotros. El problema de Zapatero es real, indudablemente que es real, pero sería mucho mayor para Zapatero unir a la pérdida de Galicia el achique en España frente al nacionalismo. Y, por supuesto, supondría un problema de credibilidad para el partido enorme. Yo pienso, perdona, si termino, porque no me quiero alargar, si llega el momento, yo me he fabricado una teoría de lo que va a pasar, evidentemente, dicho con 10.000 humildades, ¿no?, y peticiones de perdón por la arrogancia, pero creo que hay un hilo que hace verosímil el atrevimiento de Patxi López a gobernar en minoría, apoyado en la investidura por PP y UPD y dispuesto a arrostrar el enfado de los que le han dado la investidura como inversión para el adelanto de las elecciones que permitan al PSOE
plantearse, primero mejorar su situación y plantearse ya entonces un acuerdo con el PNV. Ahora, de todas las maneras, en este escenario yo creo que el ejemplo de Galicia no va a pasar desapercibido para Zapatero ni para el PSOE. Es decir, ojo con algún tipo de aventura política. Es decir, como te salga tan mal como en Galicia, cuidado. Porque puede suponer un desgaste también. Quiero decir, gobernar el gobierno con 24, 25 en una situación de crisis, y perdona Ramón, eso supone también un desgaste. Eso también se tiene que medir, ¿no? De alguna manera. Ramón. Que hablo mucho, pero evidentemente es verdad, pero desgastes hay muchos. Ramón. Yo, a pesar de la pregunta, me parece que el campo nuestro tendría que ser primero el de las legitimidades, y a partir de ahí podemos ya hablar de las realidades. Pero las legitimidades, incluso en el terreno del voto, en estas ocasiones, y en esta en particular, ha sido que respecto a las elecciones generales, el bloque que podría llamarse constitucionalista, si se formulara así, o se organizara así, habría perdido nada menos que 158.000 votos, mientras que el otro bloque, si existiera así y se añadiera la izquierda Abertzale, tendría 46 votos más. O sea que, desde el punto de vista se está diciendo mucho que la sociedad ha dado la espalda a determinados comportamientos, y no parece que eso se refleje en el comportamiento social. Otra cosa es que la aritmética parlamentaria organizada a través de este cambio de las reglas de juego lleve a lo que lleve. Y a partir de ahí, si queréis, si entramos... el llamado bloque constitucionalista. ¿Por qué? Sumando. ¿Por qué pierde cuál? Has dicho que ha perdido, no sé si 158.000. Lo compara con las generales, no lo compara con las generales. Y si comparado con el 2005, gana cero. O sea, tiene un poco trampa la comparación con las generales. Sí, por eso termino. Entonces, respecto a las elecciones autonómicas, gana cero, sumando y restando entre cero exactamente. Y en cambio, hay 50.000 de pérdida por parte de Izquierda Abertzale, que son por no haber podido hacer campaña, que sí pierde el otro bloque. O sea que, desde el punto de vista del cambio social, no se ha producido. Esas cuentas las haces sin tener en cuenta la participación, que ha sido distinta en las tres cosas que estás comparando. Obviamente. Es distinta la participación en la autonómica, es distinta es que la participación al voto nulo. No se puede comparar, porque hablamos de personas que se deben depositar el voto. Estoy de acuerdo en que no se puede hacer el cálculo. Estoy de acuerdo en la tesis general, que no se puede hacer el cálculo de ha habido un gran cambio, que se hace muchas veces en Madrid, ha habido un gran cambio en Euskadi y de repente han descubierto la fe verdadera de la Constitución. No es así. Ha habido una aritmética distinta, pero de los dos factores que tú dices que ha manipulado el voto, que ha modificado que esa relación entre el voto y el Parlamento no sea la aritmética pura, la principal, que es la de las circunscripciones electorales, ha existido siempre, no es una novedad. Y es la misma razón por la cual Izquierda Unida, que tiene muchísimos más votos que casi todos los partidos que están de terceros o cuartos en la Cámara, tenga 2 diputados en Madrid. Es decir, que es la regla que funciona no aquí, sino en muchos sitios. Y igual que aquí el voto de Álava vale más que el de Bilbao, en Madrid el voto de Teruel vale más que el de Madrid también. Que explica que la Unidad Alavesa estuviera tantos años, sí, pero muy poco peso, o que haya surgido un nuevo partido justo en Álava y en otro lado. Las reglas de las cifras son esas, o sea, que no se ha dado el vuelco social. Se ha dado es la aritmética parlamentaria, funciona de otra manera por cómo se repartían los escaños y fundamentalmente por la exclusión de Izquierda Abertzale en este caso, que sí ha perdido 50.000 respecto a los 150.000. Dicho esto, yo lo que entiendo es que tampoco hay que decir qué les conviene a los aparatos de los partidos. La pregunta sería, si el candidato ganador lo ha sido con holgura y tiene legitimidad de apoyos, no le toca a él tomar la iniciativa, habida cuenta que es el mejor valorado socialmente y que por lo tanto no hay que excluirlo de ninguna manera que pueda liderar un gobierno. Me refiero a lo siguiente: por parte del Partido Socialista se excluye de partida que no va a haber gobierno con el Partido Nacionalista si es que lo preside Ibarretxe. Y la pregunta sería, ¿cómo se puede uno atrever a excluirle a alguien que le ha votado miles y miles de personas, que es el líder de una corriente y de más gente, cuando de la otra parte no la habrán condicionado, y eso es condicionar un debate, la habrán condicionado al líder del Partido Socialista, en el sentido de decir, oiga, usted de la crisis económica no sabe mucho, tiene que recibir clases? Sería lo mismo condicionar una cosa a la otra. Eso no se puede hacer. Aritméticamente tiene todo el derecho del mundo Patxi López para... Si no digo que no, pero quiere decir que le toca la iniciativa, tiene también la responsabilidad, y no parecería que desde otro lado le puedan excluir de un supuesto gobierno de coalición, que es lo que se ha dicho de partido. A partir de ahí ya entran los juegos, es decir, si es que en el terreno del programa no se entienden, yo ya entendería la iniciativa de López, pero tienen primero que discutir de programas. ¿Qué pensamos del autogobierno? Y habida cuenta que no hay condiciones subjetivas en esta etapa, no las hay, porque EB
se ha dado, digamos, un buen golpe. EA también. La izquierda abertzale queda fuera. Es decir, no hay condiciones subjetivas para un planteamiento de autogobierno en las claves de la legislatura anterior. No las hay. Por lo tanto, hablen ustedes de qué se puede hacer esta legislatura en una época de crisis. Y por eso, no es el problema de aritmética entre partidos lo que hay que plantearse. Hay que plantearse, este país en una época de crisis no necesita un liderazgo económico muy relevante, un programa potente, no sea qué, por el juego de partidos y por crear un bloque que no tiene un programa económico y que además no tendría contenidos. Me refiero a los que se van a poner de acuerdo votándole en la investidura, digamos, a cambio de nada, van a liderar un país sin proyecto. Ahora seguimos, que tengo que dar paso a publicidad. Es un desastre. Ahora, que le puede convenir a Zapatero, pero nosotros no tenemos claro que le conviene a Zapatero, sino que le conviene a este país desde el punto de vista de una salida razonable y que no estemos pasado mañana ya con elecciones anticipadas. Bueno, pues ahora seguimos hablando de lo que conviene a este país y también de lo que conviene a cada partido político. Vamos a dar paso a publicidad y enseguida volvemos. Hasta ahora. Más de 1 millón de personas conectó con nosotros en la noche electoral. Somos líderes absolutos gracias a ti. En audiencia, EITV gana. En información, tú ganas. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes después de estos minutos para la publicidad, analizando los resultados de ayer y los futuribles que se están haciendo sobre las posibilidades que se pueden plantear de cara a la formación de un gobierno y también la legislatura que nos espera en estos próximos 4 años, si es que van a ser 4 años, claro. Bueno, pues aquí tenemos a Mariano Ferrer, está también con nosotros Juan Mari Gastaca, Ramón Zallo, Germán Yanque, también Iñaki Iriondo e Ignacio Escolar. Los 6 están aquí con nosotros. Germán Yanque tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo quería hacer un comentario sobre este futurible que plantea Mariano, que me parece interesante y también relacionado con algo que acaba de decir Ramón. Si no he entendido mal, la idea de Mariano sería, y yo estoy de acuerdo, va a ser el Lehendakari Patxi López, va a recibir el apoyo de los otros 2 partidos o de uno si hace falta. Parece que harán falta los 2 según los últimos datos, ¿no? Hay que esperar hasta el viernes. Sin mayores compromisos ni negociaciones previas, y luego quizás pueda iniciarse algún tipo de negociación, porque también podría entrar en el juego el tema de Álava en función de los pactos entre el Partido Popular y el Partido Socialista, etcétera. Pero a mí me ha llamado la atención la idea de mejorar la posición para una nueva convocatoria de elecciones en la que lo lógico sería el entendimiento con el Partido Nacionalista Vasco. Porque yo entiendo la insistencia de Ramón en decir, ¿qué pasa? ¿Le tienen ustedes manía? Es como una especie de cuestión fundamental que se elimine del mapa del PNV a un señor que acaba de ganar las elecciones, que es el todavía Lehendakari Ibarretxe. Yo no lo sé, porque no estoy en la mente de la gente del Partido Socialista, pero yo creo que más importante que la figura concreta del señor Ibarretxe, aunque le pueden tener una cierta inquina porque se ha personalizado hasta en su nombre determinados planes soberanistas, etcétera, es la posibilidad de ser el partido que lidere una mayoría. Me extrañaría mucho que, por lo menos a corto plazo, las posibilidades del Partido Socialista pactando con el Partido Nacionalista Vasco le dieran la posibilidad de ser la cabeza de cartel. Yo no sé vosotros, yo he dudado mucho, lo comentábamos hace un momento, de estas encuestas que daban una especie de empate técnico entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Eso es que me parecería que era un vuelco bastante sorprendente, incluso en las condiciones en las que se ha votado en estas últimas elecciones, ¿no? Con lo cual yo creo que las posibilidades que se llevan al Partido Socialista es manejar adecuadamente, incluso la posibilidad de mejorar su situación
con la cosa de que si no cambian mucho las cosas, y creo que a corto plazo no cambian, la única posibilidad de mantener un lehendakari socialista es con un pacto que no sea con el Partido Nacionalista Vasco. Si no pasarían a una situación de segundo de a bordo, de la que tienen mala experiencia en el resultado, cómo ha sido entendida por sus propios votantes, también puede gestionarse de otra manera, etcétera, con lo cual tengo mis dudas de que ese interesante futurible que plantea Mariano sea el que se vaya a dar, ¿no? Y esa transversalidad que se ha mencionado por parte de algunos dirigentes también del Partido Socialista de Euskadi y también del Partido Nacionalista Vasco, Juan Mari. Eso se plantea siempre cuando crees que te va a convenir, ¿no? Si no, no te va a convenir. Y ahora no le conviene. Ahora se habla con mucha maldad de los resultados del 2001, pero yo recuerdo perfectamente, aparte del resultado de las elecciones, que cuando existía la posibilidad de que aquella especie de coalición previa, o como se le quiere llamar, entre Mayor Oreja y Nicolás Redondo pudiera ganar las elecciones, pudiera conseguir, no desde el punto de vista de los votos, pero desde el punto de vista de los escaños, 5.000 o 6.000 votos más en Vizcaya, y hubieran tenido una mayoría, se decía, hombre, lo importante en el País Vasco es la transversalidad. Tanto Mayor Oreja como Nicolás Redondo se tienen que dar cuenta de que eso sería interpretado como una especie de posición antinacionalista y tal. Pero en el momento en que ganó Ibarretxe nadie habló de la transversalidad. Dijo, déjenle gobernar a Ibarretxe, que hagan las elecciones, ¿no? Con lo cual creo que la transversalidad se utiliza cuando conviene a cada cual. Yo creo que el concepto de transversalidad, yo creo que ahora mismo está más en el lenguaje del Partido Nacionalista Vasco que en ningún otro sitio. Lo que ocurre es que yo creo que revestido, primero, de un mensaje que hasta ahora nos puede llamar mucho la atención, es decir, no ha sido un lenguaje común en la última legislatura de Ibarretxe, y yo creo que esa transversalidad yo creo que sí se va a ver reflejada en cuanto al intento del Partido Nacionalista Vasco de abrir el campo de juego a más de un partido. Ignacio. Y es que creo que aquí hay un factor importantísimo que va a condicionar los pactos, que es las elecciones europeas. Es decir, nadie se puede plantear en Madrid una coalición permanente de ningún tipo, ni PSOE-PP, ni PSOE, ni mucho menos PSOE-PNV, teniendo como tienen unas elecciones dentro de 4 meses. Esas elecciones importantísimas, donde hay mucho juego, también pueden afectar aquí, por ejemplo, al voto de UPyD, si el voto de UPyD es decisivo. ¿Por qué? Porque a lo mejor al partido Rosalía le sale más rentable plantear aquí un enfrentamiento del tipo, ¿veis cómo no nos hacen caso? Y no podemos, porque no es una cuestión de Patxi López sí o Ibarretxe no, sino que queremos, no sé, el cupo vasco, hay que eliminar el cupo vasco, y plantear esa situación como una palanca para mover más votos en Madrid y en el resto de España cara a las elecciones europeas. Y yo creo que las elecciones europeas lo van a condicionar todo. De entrada, creo imposible que se pueda llegar a un acuerdo, no te digo ya permanente, pero de mínimos entre PSOE y PNV hasta después de esas. Yo creo que los revistas en el partido Rosa 10, pero bueno, ni a por agua. No, por eso. Esa es otra cosa, es que lo puedan votar para la investidura, pero ni siquiera eso va a ser complicado. Iñaki. Sí, yo creo que nos confundimos a veces porque quien está hablando de transversalidad hasta hace poco era el Partido Socialista, y lo que le achacaban los partidos nacionalistas, por ejemplo el PNV o EAS, era decir, sí, ustedes hablan de transversalidad aquí, pero en Navarra no hablan de transversalidad. En Navarra lo que hacen es entregarle a UPN el gobierno, ¿no? Yo de todas formas, porque si necesitan ahora el voto del PP de las mismas condiciones. Es que el voto del Partido Popular en estos momentos aquí vale gratis, o sea, vamos a ver. ¿Qué la investidura? No sé. Sí, la investidura. Después, ¿no? Es que lo que se parece que estar jugándose ahora es la investidura, pero yo, de todas formas, conociendo el poder del Partido Nacionalista Vasco en esta comunidad, yo no creo que vaya a entregar tan fácil socialistas. Lo que no sé es qué pueden ofrecerle tan goloso como para que Patxi López diga no. Con todos esos riesgos que tiene, que por cierto, todos hablamos de lo que haría Zapatero y de lo que mal que le vendría a Zapatero. Evidentemente nadie nos creemos que Patxi López, como dice Zapatero, vaya a poder tomar una decisión sin contar con Zapatero. No nos lo creemos nadie, ¿no? Pues no te mueras por la lengua, Mariano, que te la estás haciendo desde hace rato. Es verdad, o sea, lo que dice Iñaki es verdad. A todos nos cuesta pensar que el PNV no vaya a plantear una lucha por mantener el poder que pueda. Es que es muy serio. Lo único, el PNV ha mandado desde el principio. Como partido no sabe otra cosa que lo que es hacer política desde el poder. Cambiar eso es tremendo. Por lo tanto, alguien me decía hoy, el Partido Nacional del PNV es un partido de orden. Luego no hará cosas raras. No, es un partido de orden, pero eso también es un partido de poder. Luego y segundo, quiero decir solo tres cosas. Una es de orden dentro del orden. Sí.
Tres cosas quiero decir eso. Una, Ahora nos dos, explicas. a mí me interesa mucho el planteamiento que ha hecho Ramón, porque evidentemente, o sea, me parece que en las tertulias se mezclan un poco muchas cosas. Es evidente mucho más importante plantearnos qué gobierno necesita este país y en consecuencia qué deberían hacer los partidos, que al revés, qué tememos que vayan a hacer los partidos y en consecuencia qué gobierno vamos a padecer los ciudadanos. Pero ese planteamiento requeriría una generosidad por parte de los partidos que no tenemos motivo para suponer, por lo menos por nuestra experiencia. Y se me hace, desde el punto de vista, por importante que sea la crisis, Ramón, el PSE puede plantear que este país necesita otras terapias, además de la solución económica. Han sido 30 años de desvío soberanista, extra-autonomista, puede decir el PSOE, y por lo tanto conviene una cura de orden y concierto en ese terreno, de quitarles el poder a los que han estado complicando la vida a los ciudadanos. Y para terminar, mi planteamiento de lo que entiendo yo que puede arriesgar el Partido Socialista, el gobierno con el apoyo en la investidura de esos dos partidos, es primero, las negociaciones se alargan para que nadie le pueda pedir cuentas al PSE de qué hace o no hace antes de las europeas. No, es decir, entre el tiempo... En el 86 estuvieron 4 meses. Pero bueno, es que vuelves a los 86, pero es que no tiene tiempo, entiéndeme que no tiene tiempo de actuar el nuevo gobierno antes de las europeas como para que se le puedan pedir cuentas. No va a llegar Pachi López al poder y prohibir el euskera. No. Entonces, no. No, eso por supuesto. Entonces, mi teoría es que no va a poder hacer ninguna coalición estable hasta después de las europeas. Entonces, perdóname un segundo. Entonces, lo que a mí se me ocurre es que, dada la lógica gana que tiene que tener el PSE de poner la pica en Flandes, de nosotros hemos puesto en la calle no nacionalista en Ajurianea, por ese precio pueden arriesgar unas cuantas cosas. Y desde luego el riesgo de una legislatura corta en la que tratarían, en lo que durara fundamentalmente, de asentar su poder en la administración para convocar elecciones desde el poder. Segundo, marcar distancias con los socios que le han apoyado para que le centre al partido. Y tercero, ganar adeptos entre el mundo nacionalista ampliamente entendido, que no van a sufrir ningún problema en los primeros tiempos de la legislatura socialista. No va a ofender al mundo nacionalista, van a tener mucho cuidado, y gente nacionalista va a decir, oye, ¿sabes que no era para tanto? Oye, ¿sabes que siguen las subvenciones al euskera? Oye, ¿sabes que? Oye, pues este López, Y entonces, si las cosas lo requieren, se convocan elecciones con la esperanza de, precisamente, poder tener un resultado que le habilite para poder competir con el liderazgo de la sociedad en un gobierno con el PNV. Esa es, por así decir, la teoría. Probablemente no pasará nada de Es que las cuentas de cómo colecciones a la que me viene bien para ganar, desde Lorenzo Sanz y el Real Madrid y la Copa Europa, no me las creo. ¿Os acordáis? Pues gano la Copa Europa, me presento a las elecciones y pierdo. Sí, yo creo que en el PNV puede haber la tentación en un momento dado, de cara a mantenerse en el poder, que tienen cierta costumbre y cierto arraigo, hasta una afición, de en un momento dado decir, bueno, si el obstáculo es Ibarretxe, sin Ibarretxe haríamos este acuerdo de coalición o este gobierno nacionalista con apoyos del Partido Socialista de coalición o en el Parlamento. Claro, el problema del PNV es que eso no podría hacerlo desde el punto de vista de la dignidad cuando los resultados electorales justo se han debido a la iniciativa del Ibarretxe y a la imagen que ha dado en una época de crisis respecto a ser un gestor solvente y creíble. Perdona. Sobre esto. Sí, luego. Y en este plano, también podría ser que el propio Ibarretxe en un momento dado, si fuera un obstáculo para la gobernabilidad del país, pudiera plantearse quitarse en medio también. Todo es posible, aunque es sugerido, se supone, por el propio partido. Todo eso, forma parte de lo posible. Otra cosa es que el precio que pagaría el PNV por no haber querido ir a la oposición, donde Ibarretxe justo sería un jefe de oposición magnífico en una época de crisis planteando iniciativas, pues sería también, importante, y además refrendaría una cierta imagen que tenemos del PNV como muy agarrado a las esferas de poder. Ese es un primer problema. Segundo, ¿qué le podría pasar a Pachi López? Que yo entiendo que la investidura la tiene chupada, hecha. Pero el problema no es la investidura, es la gobernabilidad posterior. Y ahí tiene dos medidas. Una, desdecirse a sí mismo y decir, se ha acabado el tiempo de los frentes, lo dijo ayer.
el tipo de frente, y hacer un frente con el PP y UPD, está volcándose en los presupuestos, iniciativas, teniendo que darles de comer de alguna manera para que no le dejen la estacada a los procesos, o al revés, no hacer nada porque no podría sacar ninguna iniciativa, porque no habría negociado ni con ellos ni con el PNV, y nos encontraríamos que a 2 años vista ese gobierno no sirve para nada en una época de crisis donde se toman decisiones, se decidan decisiones muy importantes, y encima un partido que llega a un gobierno tarda más de 1 año en enterarse dónde está, a trabajar, en una época que se requieren decisiones permanentes de cara a salir de esto, porque la crisis, aprieta mucho. Lo que se llama aplazables son iniciativas de autogobierno que pueden ir en la segunda parte de la legislatura, pero en la primera... Decisiones permanentes y gobiernos fuertes, porque siempre se dice que en los momentos de crisis es cuando... En una época de crisis, y para no perder posiciones, puede encontrarse a 2 años vista que su electorado mismo se lo podría merendar por ineficacia, por haber hecho un frente con otros, de tal manera que habría hecho lo mismo que quisieron hacer Mayor Oreja y Redondo en su tiempo, pero haciéndolo de otra manera. Entonces, ese es un escenario muy feo para el Partido Socialista, y yo no se lo recomiendo. Pero vamos a ver. La pregunta, y ahora vamos. Creo que lo va a hacer, Esa es otra cosa, Pregunta, Germán. No, yo... Así no. El panorama de que el Partido Nacionalista Vasco renuncie o invite a la renuncia de Ibarretxe me parece absolutamente imposible, pero no solamente por la dignidad, que no se sabe muy bien a veces lo que significa, etcétera. Creo que la estructura propia del PNV no lo admitiría. Es decir, el PNV ha vivido tensiones en los últimos tiempos fuertes sobre cuestiones que afectaban a Ibarretxe. Incluso los más adversarios de Ibarretxe en el PNV han visto que no podían prescindir de Ibarretxe sin que estuviera el riesgo de una explosión. Pues ahora, además de la situación matemática del Parlamento, sería todavía más tremendo. Es verdad que el PNV no querrá dejar el poder, tampoco lo quería dejar en Álava y lo tuvo que dejar durante una legislatura. Yo la verdad no sé muy bien qué son los frentes. Frente sería decir, no es que voy a quitar el gobierno al PNV, es decir, que a todo nacionalista que me encuentre por la calle lo voy a arrojar al mar. No, política lingüística, el tema del euskera, el tema del autogobierno, un montón de temas. Tampoco creo que los ciudadanos de Álava hayan tenido la sensación de que era la persecución a cualquier apariencia de lo vasco cuando gobernaba el PP Rabanera con el apoyo del PSOE en Álava. Quiero decir, que yo creo que hay cosas que están ya en el ser político y cultural de una sociedad que son incambiables, gobierne el Patxi López o Ibarretxe, y la gente tendrá dinero para ir a los campamentos de verano sus hijos, y no creo que nadie reduzca una peseta el dinero que se emplea en el euskera, ¿no? Yo creo que la elección del PSOE con respecto a la experiencia un poco frentista o de ese frente constitucional de Mayor Oreja y Nicolás Redondo, yo creo que está perfectamente. Prueba superada, y aquí no nos volvemos otra vez a enfangar. Ese es un tema superado. Pero yo quería volver un poco a la situación en la que estamos hablando, de la posibilidad de dilatar este proceso. Yo creo que los hechos que estamos viendo en las últimas horas nos dicen precisamente justo lo contrario. Nos indican una mayor celeridad en la resolución de esta situación. Es decir, el mensaje ayer de Patxi López, el deseo irrefrenable por parte de las bases socialistas de que hay que ir a desalojar al PNV, o dicho de otra manera, vamos a ir por el cambio. Zapatero la misma noche, es decir, adelante Patxi, preséntate. Esta mañana refrendo en Ferraz. Yo ahora mismo no veo una situación, y yo creo que esto además lo que va a hacer es agilizar aún más. Es decir, el PSOE, la alternativa inmediata que tiene, es precisamente no dilatar el proceso, porque sabe que por la otra parte sí que va a venir el otro planteamiento que puede enmarañar el partido y va a complicar el desarrollo del partido. De esta manera va a buscar una solución, ojo, que lo tiene además muy fácil. Es decir, el mismo Rajoy hoy mismo se lo acaba de poner mucho más en bandeja. Pero ten en cuenta, Juan Mari, que no está en manos del PSE acelerar los trámites. No. Que la iniciativa tiene el PNV. Pero tú tienes una cuestión muy sencilla. Tú, en el momento en que tienes los 25 parlamentarios, empiezas a correr el tiempo. Sí. Tú eso lo vas a la Cámara y empieza a correr el tiempo. Esa táctica la tienes tú en tu mano a partir del viernes.
Con lo cual, la posibilidad de no dilatar sí está en tu mano, si se consigue ese escaño que parece probable. Con lo cual, igual estamos hablando un poco de una visión de dilatar el tema cuando igual es justo lo contrario. Pero dilatarlo dentro de los plazos parlamentarios, evidentemente. Bien, Mariano, pero es que... Sí, pero se puede acelerar o se puede dilatar. Pero indudablemente todos sabemos que eso ahí entraría en un juego. No es lo mismo de cara a tu propia tropa, incluso mandando un mensaje al de enfrente de que tú estás agilizando esto, a que tú estás esperando el ataque del contrario. Es muy distinto. Iñaki. Bueno, la experiencia lo que dicta es que incluso en las circunstancias más fáciles es difícil tardar de menos de 2 meses en constituir el Parlamento y en investir al lehendakari. El 13 de mayo, por ejemplo, los resultados eran claros. Cuando ganó Ibarretxe a Mayor Oreja y a Nicolás Redondo, y la investidura fue el 6 de julio. 13 de mayo, 6 de julio, cerca de 2 meses. Porque tenemos que tener en cuenta que para constituir el Parlamento hay que constituir la mesa del Parlamento. Y por tanto hay que tener ya una idea más o menos clara de lo que se quiere hacer. Y hay que constituir todas las mesas de todas las comisiones del Parlamento. Luego hay que tener una idea más o menos clara de lo que uno, si va a estar en la oposición, y con qué socios va a gobernar. Porque claro, ¿qué va a hacer? Presidencia para el PSOE, 2 vicepresidencia para el PP y el único de UPyD también se queda de segundo secretario. Todas esas cosas hay que aclararlas, eso necesita un tiempo. Y en cuanto a las tensiones que crearía el sacrificio de Ibarretxe, que por el bien del país decide apartarse del medio, y lo que eso supondría de castigo para el PNV, es verdad, supondría un castigo de una parte del PNV. No olvidemos que es un lehendakari del que el presidente del partido dice que le cuesta tener sintonía con él, pero es que si hoy mismo se repasa un poquito los blogs de la gente del PNV, hay gente que está proponiendo quizás que un Bilbao sea lehendakari, gente del Partido Nacionalista Vasco que está aceptando, porque hay gente del Partido Nacionalista Vasco que considera que la política de Ibarretxe ha sido muy errónea. ¿Crees que soluciona el problema que en este momento me refiero? Que el PNV plantee otro lehendakari. No sé. O sea, que el PS no admite. Sin hablar de soluciones de problemas, pero ¿no tenéis la sensación de que los dos líderes tienen una relación mucho más difícil que los dos partidos? Es decir, que en el PNV y en el PS se entienden con mucha más facilidad que entre Ibarretxe y López. En el País Vasco no se entienden, ni los líderes ni los partidos. Otra cosa es esa relación que existe desde el PNV hacia Madrid con el Partido Socialista, pero en el País Vasco. A mí es que no se me olvida una fotografía cuando estuvieron en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el juicio, ese momento del encuentro, ese saludo tan frío que tuvieron los dos, que son pocas imágenes vemos de Patxi López y de Juan José Ibarretxe juntos, y ese saludo fue... Bueno, el problema en aquel momento es que Ibarretxe estaba con Arnaldo Otegi y que si se empiezan las efusividades en los saludos, igual Patxi López se ve un poco comprometido y termina dándole un abrazo. No, pero ese saludo dijo mucho también. No le convenía nada como cartel electoral, ¿no? No, pero yo creo que lo que decías de si hay sintonía o no hay sintonía, yo creo que habría más sintonía en un PNV sin Ibarretxe, y eso puede pasar, pero para eso el PNV tiene que tener su digestión de los resultados, entendidos no de haber, evidentemente eran las elecciones, sino entendido de haber perdido a Jurenea, y esa situación en la cual el PNV ha salido del poder, ha dejado después de 30 años de tener gente colocada en todas las consejerías, en todo el aparato del poder de Euskadi, y de repente se encuentra con que está en la oposición, y después de eso es cuando probablemente las cuestiones internas del PNV afloren y no antes. Pero cuando hablamos de sintonía, ojo, el Partido Socialista le ha aprobado los presupuestos de la Cámara de Vitoria tranquilamente al Partido Nacionalista Vasco. Con lo cual, de hecho, en una situación de 43 leyes, 35 han salido con el apoyo del Partido Socialista. Luego, cuando tú estás diciendo que eres alternativa a un gobierno que legisla lo que tú prácticamente estás apoyando en todos los casos, también tiene ahí su parte de ironía. La complejidad de gobernar en Euskadi con el Sudoku vasco, es decir, si obliga a una serie de acuerdos y de pactos mucho más complejos que nosotros. No, Ignacio, no es una cuestión de complejidad. Es decir, es que lleguen leyes, proyectos de ley al Consejo de Gobierno y que se diga, bueno, esto lo podemos negociar con Ezker Abertzalea, y se diga, no, esto se va a negociar con el Partido Socialista. Eso no es complejidad, eso es voluntad política.
Ramón. Sí, yo desde las bases, bueno, para los pocos televidentes que quedarán estas horas intempestivas de la madrugada y que tiene EITV la costumbre de realizar, y más después de una noche electoral, para esos, digamos, héroes de la comunicación política. Está bien la precisión. La gente que se ha quedado para escuchar eso. Exactamente. En fin, Teniendo en cuenta que esto lo dice un asesor de la consejería que manda en ETV, ya pues se conoce que me queda poco tiempo. Bueno, pero has protestado y He está muy bien. protestado, ya tenía ganas de protestar con esta historia, pero es un día electoral, por favor. A lo que iba. Hay sectores del Partido Nacionalista Vasco que añoran la era Ardanza del entendimiento entre el Partido Socialista y PNV. Esa es una época irrepetible porque era una gestión en un modelo, digamos, que se ha ido desgastando. Hay sectores en el Partido Socialista que también ven aquella situación como la situación ideal de cara a buscar la centralidad, la integración y la transversalidad del país. El problema quizás es que nos encontramos en una coyuntura de choques un poco de trenes y de situación laberíntica por los resultados que se han producido a partir de este cambio de las reglas de juego del partido del Parlamento, ¿no? Y en estas circunstancias pues es posible que a corto plazo se vaya a jugar en el terreno de lo que mandan los aparatos, dando la espalda a las necesidades colectivas planteadas con estrategias a largo plazo. Creo que estamos en una coyuntura de estas características, pero en algún momento se tendrá que volver a plantear y el PNV se tendrá que preguntar si lo que quiere es una línea de moderación a la antigua, pues la necesidad de la apuesta política hay que hacerla. Cuando hizo la apuesta política en 2001 le fue muy bien, por ejemplo, y que ahora se dice que la prudencia, esto trae resultados. No, en 2001 trajo unos resultados magníficos, no la prudencia, sino el tener un proyecto claro. O en la teoría de la acumulación de fuerzas, si esto hay que hacerlo o no hacerlo y con quién. En fin, todos son temas que van a volver. Y volverán en la medida que también que se recompongan en conjunto los agentes. Quiero decir que ahora quedan maltrechos varios agentes muy decisivos en el cambio de este país. Me refiero a EA, me refiero a EB, y me refiero también, sobre todo, a la izquierda Berchale, y me refiero a la DAF, que es el gran descubrimiento de este momento. Por lo tanto, es posible que entremos en una época de interinidad corta, donde las necesidades a corto de los aparatos predominan, pero yo me imagino que los problemas no se resuelven así. Los problemas llaman a la puerta porque están. Y el tema del cambio del marco político, no este cambio que se dice que no es un cambio, sino el cambio de marco político, pues está ahí. Entonces va a ser impresionante porque la realidad sociológica dice lo que dice. A mí me parecería interesante que nos acercáramos por un momento a lo que penséis que puedan ser los deseos de la sociedad vasca. Con este panorama, la gente ya ha dicho a lo que ha votado, pero con este panorama que tenemos ahora en el Parlamento, ¿qué creéis que quiere la mayoría de la sociedad? vamos a ver, tenemos, para no improvisar. Porque estamos hablando mucho Para no de improvisarlo las obediencias todo. de los partidos, de los intereses de los partidos. Los sondeos electorales tienen sus problemas en función de cómo se pregunta y tal, pero normalmente junto a la intención de voto expresa, que es lo más complicado, hay un montón de preguntas estructuradas de manera que se pueda calibrar lo que realmente piensa la gente como estados de ánimo, de actitud, etcétera. Y en los sondeos que yo he podido ver, en concreto el último del CIS, que era extensísimo y complejo, quedaba bastante claro que había una realidad dominante total. El 96% prefería un gobierno en el que de alguna manera estuviera el PNV. Es decir, de las fórmulas de gobierno que se ofrecían, en el 96% de las posibilidades estaba el PNV. Mientras que un gobierno PP-PSE solo lo amparaba el 6%. Luego ya eran 33% querían que el PNV estuviera encima del PSOE. ¿Cuántos votantes querían que estuviera encima del Partido Socialista? O sea, la interpretación de los sondeos Es un poco complicado formular esta pregunta, ¿no? Quiero decir que, como primer dato a tener en cuenta, parece que en esta sociedad se entiende en líneas generales como más ajustado a lo que el país es, que un partido que ostenta esa representación electoral consistentemente a lo largo de los años y sin que su gestión, digamos, en el bienestar por lo menos de los ciudadanos tenga excesivas críticas en general, pues que entienden que no se le debe excluir para un buen gobierno, nada más. Eso es todo lo que yo digo. Yo creo que como todo en esta idea, aquella oferta que a ti te dé más seguridad es para que te decantas. Yo creo que en estos momentos, es decir,
esa propuesta PNV-PSOE, y no pongo el orden para que nos entendamos todos y no discutamos sobre ello, creo que indudablemente es la que mejor conecta con el sentido mayoritario. Ojo, incluso ya no solamente de esa sociedad, sino también en estos momentos de situación económica, yo creo con ese tejido empresarial que tanto va a tener que decidir ahora y en los próximos meses. ¿Me permites un minuto para apuntar en eso? Sí, es que si miramos el reparto de escaños ahora, entre PNV y PSE tienen más de 2/3 de todos los votos, pero es que cada uno de ellos, incluido el PSE, tiene más escaños que el resto de partidos juntos. Y esto incluso aun cuando se computen los votos nulos como votos válidos, aunque entrar en el margen, todavía hasta el PSOE, me parece que en ese caso empata, el PSOE tendría tantos escaños como la izquierda chala histórica, Aralar, UPyD y... Ahora vamos a hablar también de esos partidos. Ignacio. Sí, sin entrar en los deseos del pueblo vasco, que como burgalés que vive en Madrid no voy a entrar, lo que sí que me parece básico aquí y en Madrid y en Burgos es la alternancia. Y la alternancia significa que si hay dos partidos que cada uno de ellos suma como todos los demás juntos, es o uno u otro, porque no hay otra alternativa posible de alternancia más que el PSE al PNV o el PNV al PSE. Entonces, en ese contexto, sin entrar en que después de 30 años de vida con el PNV es difícil imaginar un País Vasco sin el PNV en la vida, en el poder político, creo que es bastante lógico que debe haber una alternancia y que debe haber otro tipo de gobierno. Que luego después, por una razón, porque además casi todos los ciudadanos no se plantean la idea de no, ¿quién gobierna? ¿En qué coalición? ¿Coalición permanente? ¿Por qué coalición permanente? No tiene por qué ser una coalición permanente. Y no creo que sea una coalición permanente, sino que será muy probablemente acuerdos puntuales de Patxi López en función de circunstancias, en función de su programa y en función de cómo evolucione la situación económica y la situación social. Sí, pero ¿qué quiere la sociedad? La sociedad, en voto legal, lo que ha dicho es que tiene 30 escaños para el PNV. Eso evidentemente es menos de la suma de otros. Pero es que hagamos una campaña en la que el PSOE, por decía que él nunca gobernaría con el PP, y un PP que decía que el PSE se estaba entregando al PNV. Luego, el que ha votado al PP lo ha hecho para apoyar al PSE, el que ha votado al PSE lo ha hecho para que se apoye también al PP. Es decir, lo que sabemos es que 400.000 votos han votado al PNV. Y aquí eso sirve para todos, porque también el PNV nos ha estado diciendo votenos a nosotros, porque en cuanto tengan un voto más estos señores van a llegar a una coalición, y entonces puede decir, oiga, pero ahora usted va a aceptar una coalición con el PSOE cuando me está diciendo que o sea, que eso es el juego. Lo que digo es que no podemos todos, tomar como natural el pacto PSE-PP, porque en campaña han estado diciéndose pestes unos de otros. Es decir, es que una cosa es que para la población haya una impresión mayoritaria de que ese podía ser el mayor gobierno, y otra cosa es que sea el gobierno que tiene que ser. Es muy distinto. De todas formas, yo creo que los intereses de la sociedad vasca, me imagino como cualquier otra sociedad occidental, son infinitos y contradictorios. Y yo creo que en este momento, no en este momento que acaban de celebrar unas elecciones, no por este resultado, con cualquier elecciones, la fórmula nunca es la fórmula ideal, es el mal menor en un momento determinado para cada uno de los ciudadanos, porque puede decir, bueno, un altísimo porcentaje le gustaría un entendimiento Partido Socialista, Partido Nacionalista Vasco, pero también hay un importante número de votantes que suman esos 38 escaños que vamos viendo que lo que querían es un cambio, es decir, que cambie el gobierno. Yo quería discrepar con Ramón, yo creo que se pueden tomar las medidas mucho antes que en un año, solo faltaría que hiciera falta un año para tomar medidas, porque te pueden gustar o no, pero el señor Obama las ha tomado, y el señor Sarkozy no te quiero ni contar en un mes después de llegar a la presidencia. Y tampoco me parece bien que ahora se nos vaya a convertir la crisis económica o los problemas en una especie de chantaje. Tiene que haber esta coalición porque con la crisis económica no sé qué, porque no se podría servir para cualquier cosa. ¿Qué pasa? Que el señor Ibarretxe no va a colaborar si está en la oposición con medidas adecuadas para superar la crisis. La opción es solamente que los demás colaboren con el señor Ibarretxe para superar la crisis. También el señor Ibarretxe está en la oposición, me imagino que por responsabilidad colaborará con quien gobierne, dando sus ideas, sus iniciativas para
con el mayor consenso posible, combatir la crisis económica. Bueno, no quiero que se nos agote el tiempo sin que hablemos de las consecuencias que estas elecciones también han tenido para otras formaciones políticas. Nos estamos centrando mucho en la gobernabilidad y evidentemente estamos hablando mucho del Partido Nacionalista Vasco y también del Partido Socialista de Euskadi y especialmente, diría yo. Vamos a hablar también de los otros partidos. Decíais, Aralar ha sido la revelación, la sorpresa relativa, pero desde luego la revelación de estas elecciones. Pero sí quisiera empezar por los que no tienen hoy demasiado que celebrar. Y en primer lugar por Eusko Alkartasuna, que seguramente ha sido la formación más castigada de estas elecciones, por mucho, ¿no? Por todo lo que ha perdido, por todo lo que ha supuesto, porque ha sido una formación de gobierno, porque ahora seguramente, con toda probabilidad, no va a ser ya una formación de gobierno y lo va a hacer con 1 o con 2 escaños. Con 2 escaños de momento, pero es posible que con 1. Mariano. Yo no creo que hay mucho que decir, ¿no? A cosa que a toro pasado, pues es todo más fácil y decir que realmente su opción fue rotundamente equivocada. Pues yo creo que a toro pasado y en el momento en el que se tomó, ¿no? Sí, pero se dijo en ese momento también. En esta mesa sí se dijo. Que de acuerdo, simplemente que uno, pues con un partido que es más pequeño y además ha recibido un castigo tan serio, tampoco quiere ensañarse, caramba. Entonces déjame que le ponga la cataplasma a decir que ahora es más fácil decir lo mal que lo ha hecho ella, pero realmente lo ha hecho mal. Internamente ha sido suicida y de cara a las aspiraciones de un gobierno nacionalista, pues ha sido prácticamente letal. Y para más INRI, en el único territorio en el que estaban a favor de la coalición con el PNV, especialmente donde han sacado el escaño. Y además su secretario general ha quedado excluido del Parlamento y tienen que convocar un congreso. Y además sus aspiraciones a de alguna manera ser un motor codirector o en fin en el eje del asunto del polo soberanista, pues se ha venido por tierra, que también se sabía de antes que era una aspiración desmesurada. Entonces realmente, si me preguntas por ella, lamentablemente lo único que podemos decir es que tiene de sano que realmente quisieran saber quiénes eran, de la manera que la izquierda Abertzale. También podemos alabar que en este momento haya optado por contarse, es decir, estos somos, legitimar así su posición política para el futuro. Ella lo quiso hacer, pero lo que ha revelado la fotografía es más bien que fueran un partido poderoso que ostentaba mucho más poder que el que realmente su naturaleza le permitía, aunque tampoco podemos deshacer a ella antes de ahora, ¿me entiendes? Porque una cosa es que en estas elecciones hayan podido desviar el voto hacia otros partidos y otra que esos votos no fueran suyos antes. Ramón. Sí, yo creo que ahí la equivocación de EA fue intentar calcularse o contabilizarse ahora. Probablemente le tocaba y confundiendo planos. Una cosa es que estratégicamente a largo plazo se piense en un polo soberanista amplio y otra cosa es traducirlo en el terreno concreto político, donde esa experiencia puede ser mala para ellos y ha sido mala también para el tripartito y para quienes querían seguir con la fórmula del tripartito. Es decir, que de paso ha hecho un daño también al, digamos, nacionalismo tradicional y al nacionalismo en su conjunto. A lo mejor el problema de dos partidos que juegan en el mismo espacio es que no hay espacio para los dos, y cuando se han contabilizado efectivamente está parecido. Y no tenía que haber sido la misión histórica de EA, a lo mejor, es una pregunta, ser el mentor ideológico de alguna manera también del PNV, como en CIU se ha podido dar esa influencia mutua con trasvases, y teniendo menos peso, sin embargo, condicionar la propia política de la coalición en un sentido, digamos, de superación del autonomismo. Hubiera sido una misión histórica que legitimaba tener un partido aparte, pero tener una coalición permanente, y al mismo tiempo de recuerdo sistemático de que la historia no se acaba en el autonomismo, sino también con un cambio. Y quizás eso le hubiera dado mucho más alas, no tendría que haberse contabilizado, y su influencia política en este país hubiera sido mucho más grande que la que es ahora mismo. Yo creo que en estas elecciones yo no le quiero reconocer lo que tienen de clarificadoras en algunas de las situaciones. Una de ellas, por ejemplo, es el caso concreto de EA y de EBE. Es decir, cómo realmente, no solo ya el hecho de que el PNV haya un poco fagocitado a sus socios de gobierno, sino también un poco ha castigado, es decir, la actitud de los dos socios del PNV, yo creo que la campaña. Es decir, yo creo que el electorado no ha entendido a qué ha querido jugar EA y EBE en 15 días de campaña.
Para mí fue muy ilustrativa, es decir, el debate de TV, cuando el propio Lehendakari casi le recuerda, bueno, casi no, le recuerda a Madrazo. Habéis gobernado conmigo. Habéis estado gobernando conmigo. Ha sido más yo creo que eso... días, Sí, bien, pero entiéndeme, Mariano, lo quiero... Porque ha votado, sí, la práctica han ido frente a Ibarretxe. Sí. Eso no lo ha perdonado el selector. Pero te quiero decir que yo creo que no se ha entendido, es decir, y luego también ha sido muy clarificador por el reconocimiento hacia el papel que ha estado jugando Aralar. A mí me parece bienvenidos, es decir, ese apoyo, y sobre todo que tenemos a unas cerca de 30 y pico mil personas que han sabido quitarse el yugo y han sabido... Sí, porque Aralar además ha sido la excepción, pero también la demostración de que ese bipartidismo que se estaba planteando casi en términos de o Patxi López o Juan José Ibarretxe, pues no ha funcionado en todos los casos. Y Aralar ha sabido crecer en ese... Iñaki, un segundo. ¿De dónde vienen esos votos de Aralar? Iñaki. Es decir, se oye decir de los antiguos votantes de Batasuna, con los votos nulos el porcentaje es pequeño. No sé si vienen de EA o no sé de dónde vienen. Ahora escuchamos esa teoría esa y lo que ibas a decir, Iñaki. Creo que no coincidimos. En varios sitios, pero creo que no coincidimos. Yo, en torno a la estrategia suicida de Eusko Alkartasuna, yo sí estoy de acuerdo un poco con Mariano en que ahora, después de visto, todo el mundo es listo, ¿no? Pero lo mismo se decía, por ejemplo, cuando las municipales y forales, y precisamente aquellos que estaban en contra de ir en solitario y que apostaban por la coalición fueron los que en Guipúzcoa salieron mejor de esa situación y obtuvieron mayores cotas todavía de poder gracias a ir en solitario. Entonces, yo no, el electorado no ha entendido o ha castigado, no, el electorado no, vamos a ver, estamos hablando del electorado de EA, en todo caso, el electorado en general no. Y yo creo que más que castigar a Eusko Alkartasuna, lo que el electorado ha hecho ha sido votar a Ibarretxe en unas circunstancias en las que el Partido Nacionalista Vasco lo que estaba diciendo era precisamente o yo o Patxi López. Y la gente de Eusko Alkartasuna ha votado Ibarretxe, pero es que en pueblos tan significativos como Amurrio, donde históricamente gana Eusko Alkartasuna y donde probablemente en las próximas municipales si se presentara volvería a ganar Eusko Alkartasuna, o en Deva, donde probablemente ocurriría lo mismo, pues ahora ha ganado el PNV. Pero yo no veo tanto un castigo a decir la dirección de Eusko Alkartasuna nos ha metido en un embrollo que no, sino más bien ese reflejo de decir, antes de que venga Patxi López yo voy a votar a Ibarretxe, porque llevan desde que Eusko Alkartasuna decidió ir en solitario, llevan dándome la matraca además con que esto iba en detrimento del nacionalismo, lo cual tampoco es tan claro, porque 28 en un escenario normalizado, digamos, en el que pudiera estar la izquierda Bertole, solo en efectos estadísticos de poder comparar 2005 con ahora, 28 del PNV y 2 de EA son 30, y antes tenía 29, luego separados han conseguido más que cuando entonces fueron juntos. Todo esto evidentemente es debatible y es discutible, pero yo creo que más que un castigo a la actual dirección, que ha contado además con el apoyo de toda la Asamblea, porque claro, habrá que ver qué dice ahora el Congreso de Eusko Alkartasuna, pero la militancia también tendrá que entonar su mea culpa sobre las decisiones que han adoptado. Yo creo que ha sido un reflejo de voy a votar a Ibarretxe para que no venga Patxi López. Desde un estratégico de la propia dirección. Sí. De momento ya tenemos Congreso el 4 de abril. ¿Y qué futurible podemos hacer para Eusko Alkartasuna? Yo lo veo francamente difícil, es decir, ¿cuáles son las alternativas? Las alternativas son seguir por la vía que hemos elegido con otra ejecutiva, es decir, apuesta hacia el pueblo soberanista, ¿no? Que bueno, será lo que nos defiendan. La otra vía es echamos el freno de mano, pero que es, digamos, lo que hasta ahora está defendiendo el 35% del partido. Es decir, el 35% del partido se va a hacer ahora con el poder de todo el partido. Y otra vía sería pues caminarnos, supongo, hacia la casa común de Jeltzale y no sé, buscar algún tipo de acuerdo con la marcha atrás para volver a ser socio de coalición en el PNV es imposible para mí. Esa marcha atrás me parece y yo creo que hay un elemento que era muy peligroso en esa decisión para ella, que era tener que competir contra quien ha sido su lehendakari, pero además
los que más le han defendido a él y ahora le tienen que plantear como un error, como una persona que se vende. Se situaba su propio partido en una situación la defensa de Ibarretxe, dificilísima. incluso con los recelos con su propio partido, y de repente el partido está con Ibarretxe y el que le ha defendido se coloca enfrente, y es una posición complicada, ¿no? Tampoco ha sido muy claro, el pueblo soberanista no lo ha entendido mucha gente de la base de EA, y luego la base de EA no es muy distinta en pensamiento de la base del PNV. Los que sí son distintos son las direcciones de los dos partidos, que tienen estrategia distinta. Entonces, y si los no se recelos entiende creados, eso, ¿no? claro, si no se entiende eso, pues por eso uno, que yo sí hice el telepronóstico porque escribí aquello de los de Lizarra se suicidan y Pachi ni se lo cree, y el problema lo sitúa ahí en EA, y me pareció un error, pero malo para lo que es el nacionalismo ¿Y a histórico. Ezker Batua qué le ha pasado? Bueno, pues Ezker Batua, pues muchas veces pasa esto, que partidos que entran en un gobierno que por su idiosincrasia no les corresponde, pues si son muy minoritarios, tienen muchos problemas para compaginar el pragmatismo. Pero esto no le había castigado anteriormente. Bueno, pero es que ahora de nuevo estamos en una situación... Bueno, primero el tripartito se había roto mucho, también Izquierda Unida tenía problemas. Yo no sé, así... Mira, sobre el en Ezker Batua estaban seguros de que iban a tener 3. O sea, eso sí que ha sido una sorpresa. Sí, que tenían el suelo muy asentado, ¿no? El suelo asentado. Entonces, el problema es que quizás no sabían ellos lo que tenían dentro, ¿no? Esa es la conclusión más... ¿Cómo tiene que convivir, por ejemplo, la gente del PC con el apoyo de Madrazo dentro del tripartito al derecho a decidir? ¿Crees que ha pasado factura los problemas ¿Cómo internos? se convive ese tipo de... Pero sobre todo desde un punto de vista de procedimiento filosófico, es decir, de planteamiento ideológico. Desde el planteamiento ideológico, y yo creo que desde Lenin la asunción del derecho a autodeterminación en los partidos comunistas no plantea ningún problema. Otra cosa... ¿Tú crees que eso se plantea los votantes? Estamos hablando de los votantes, ¿eh? Pero Juan Mario, mucho más raro es que el PC, el Partido Comunista, esté en contra de Madrazo durante toda la legislatura, y cuando llega al Congreso le apoya, porque pero permitidme, lo que ocurre... yo creo que os centráis demasiado en la vida interna de los partidos. Yo estoy hablando de los votantes. La gente que... Eso se nota, vamos a ver. Si yo tengo un partido que en los 2 últimos meses ha sufrido un par de decisiones, o por lo menos de salidas organizadas de gente, si algunos de esos dirigentes que se han salido del partido van diciendo que van a votar al Alar, pues eso yo creo que se transmitirá. Es decir, la gente, no son tantos, es decir, no es tanta gente la que vota a Ezker Batua como para que no haya una permeabilidad entre lo que dicen unos y el tipo de actuaciones que se tienen. Es decir, y luego lo que yo no puedo hacer es una publicidad diciendo: vas a votar a los mismos que te firman los seres. Claro, pero si el que firma los seres es el gobierno del ACO en el que estás tú. Es decir, yo no puedo ser tan contradictorio. Entonces, esas cosas se pagan. Yo no puedo ir durante 4 años gobernando con el PNV y después sacar la bandera roja y decir que el PNV va a hacer una política de derechas, porque es que estoy con él todavía en el gobierno, y esas cosas se pagan. Pues yo imagino también que, aunque sea en una parte del electorado, el desastre general de Izquierda Unida y su proceso de descomposición también habrá afectado a muchos votantes en el País Vasco, ¿no? Parece que llega por fin aquí el problema de Izquierda Unida, que lleva en el resto de España pues bastante tiempo ya en un proceso bastante complicado, que cada vez recuerda más al del viejo CDS, en el sentido de que ya en las siguientes elecciones se van a encontrar siempre atrapados por el voto útil, siempre con el problema por lo menos en Madrid, del voto táctico de donde estoy jugando, y cada vez más hacia un proceso pues o de integración, como le puede pasar a Escocatasuna, dentro de la casa madre de izquierda, o descomposición absoluta. De todas formas, aunque sea una broma, pero también puede caber alguna broma, si estábamos hablando de EA, si pierde el escaño de Álava, yo creo que hay que buscarle un escaño a Rafa Larreina, porque no puede dejar de estar en el Parlamento Vasco. Bueno, y Aralar, ¿qué te preguntabas tú antes? ¿De dónde han salido estos votos? Tengo dudas, sé que aquí hay distintas opiniones, por eso me gustaría escucharla. A mí me ha sorprendido, en primer lugar, me ha sorprendido, otros resultados podrían entrar en las horquillas que uno se hace en la cabeza, pero a mí me ha sorprendido este aumento de votos y de escaños de Aralar. La explicación fácil, es decir, determinados votantes de Batasuna o de ANV o abstencionistas de tal y cual son los que
se han separado, digamos, de Batasuna y votan Aralar. No lo sé, tengo mis dudas, no sé, pues tampoco me he puesto a estudiar. Creo que en este frente ninguno de esos opina de eso, ¿no? Pues que ha habido votos de la izquierda abertzale sociológica que han ido a Aralar, seguro, como no, a todos les van, de todos los sitios, pero yo creo que de EA y de Izquierda Unida habrá ido más, me parece a mí, de Aralar con todo, en sentido positivo para ellos, más que el mero aumento, que por cierto, el primer algabonazo de que el aumento iba a ser más que así un poquito, lo recibí de público, un sondeo que sacaron bastante acertado, y dije, pero ¿qué es esto? ¿De dónde sale esto? Eso me hizo pensar y bueno, incluirlo en hace 2 semanas. Lo que me parece extraordinario para el futuro de Aralar es que tenga una representación relativamente homogénea, es decir, que cubra ya los 3 territorios más lo que tienen en Navarra. Eso por un lado. Segundo, aun contando con todo lo que significa las circunstancias en el que Izquierda Unida ha emitido su voto y que por lo tanto toda la referencia que se haga a esto tiene que cogerse con pinzas. Hace 4 años Aralar era el 2,3% y EA que era el 12,7 o 12,4, una cosa así. Ahora vienen a ser 8 y pico frente a casi 6%. Es decir, que estamos entrando en unas cantidades homogeneizables y que permiten a Aralar mantener esa ambición de constituirse en referente de la izquierda abertzale sociológica que hasta hace muy poco nadie lo hubiera tomado ni como posibilidad. Hoy Pacheta Valeta hablaba remarcaba sobre todo esa idea, ¿no? Yo creo que hace poco no se lo creía nadie y ahora se lo creen unos cuantos más. Debes porque estamos terminando ya, Ramón. Creo que le han ido de bastantes sitios distintos. Entre gente que pensaba, ¿a quién le voto? Si le voto a Ibarretxe no estoy votando al PNV, le voy a votar al PNV y por lo tanto el voto no es para Ibarretxe sino para el PNV, Aralar era un refugio. Voto EA, la política era un poco contradictoria y no sentó muy bien esa posición frente a Ibarretxe. En el caso de Ezker Batua, por los lazos que tuvieron en su día y por parte de Izquierda Abertzale, estoy convencido de que un sector significativo del voto de Aralar procede de ahí. Si no, yo no me explico la cuantía que ha podido sacar y además su reparto equilibrado por territorios. Además en las cuentas cuando tomas como todo el voto nulo como el voto tradicional de la Izquierda Abertzale, que ha pasado de 200 a 150.000 a 100, y esos 50.000 que faltan entre los últimos 4 años son más o menos, no es homogéneo. Parte de lo que ha ganado. Conociendo mínimamente la sociología de la Izquierda Abertzale, viendo los resultados, por ejemplo en las generales del 2004, cuando la Izquierda Abertzale hizo una apuesta por el voto nulo con una papeleta de autodeterminación, clavó los resultados con los actuales, 100.000 votos nulos, y en aquella ocasión fue también cuando tuvo una mayor subida a Aralar hasta ahora, que tuvo 38.000 votos. Bueno, yo sitúo más o menos que de esos 50.000 votos que la Izquierda Abertzale pierde, digamos, de 2005 a ahora, pues puede haber unos 10.000 que quizás estén en Aralar, pero yo creo que el resto está en la abstención. Son gente que ha decidido que no quiere ir a votar con una papeleta anulada, de todas formas. Pero la abstención no ha crecido, ¿eh? No, pero es que la cuestión no es que crezca la abstención, sino si cómo se reparte, ¿no? Pero yo, bueno, te quiero decir, porque yo, que en mi entorno tengo gente de izquierda, sé que el debate suyo era ese: ¿voy a votar o no voy a votar con la papeleta o me voy al monte a hacer? De todas formas, me parece que después de tantos años de ilegalización y de las condiciones en las que se ha dado la campaña, conseguir que 100.000 personas vayan con una papeleta de voto nulo sigue teniendo un valor. Guipúzcoa 5 puntos más de abstención. Es que yo creo que es precisamente, probablemente yo creo que la gente de la Izquierda Abertzale que no ha ido al voto nulo habrá votado, incluso habrá oído que se ha ido al monte, pero yo creo que se han ido al monte. Se han ido al monte. Bueno. El mérito del voto de la Izquierda Abertzale en esas circunstancias no lo vamos a discutir ahora. Y la constancia y además la aversión que, digamos, en grandes números puede sentir la Izquierda Abertzale a votar a su escisión es evidente. Pero también hay otro factor, que el tiempo va pasando y la gente se cansa de esperar. Sí, pero te quiero decir que el hecho de que haya opciones de la Izquierda Abertzale que suban no quiere decir que se conviertan en la alternativa. Euskadi Ezkerra tuvo 100 y pico mil votos y no fue una alternativa a Herri Batasuna. Indudablemente nada es redondo ni nada se explica tan sencillo en este país. Nada se regala para siempre. Además han hecho una buena campaña, muy sencilla pero muy clara, y sí va a faltar el rellenar su política con un programa potente, porque nunca han tenido un aparato significativo y una
una militancia organizada trabajando sobre contenidos programáticos, y esa es la labor que se van a poner ahora. Desde un desconocimiento simplemente de la propia campaña, es decir, con respecto a hace 4 años, ¿no? Tú ahora has tenido oportunidad de estar en debates, de estar en medios, etcétera, etcétera. Hace 4 años no lo has tenido. Bueno, señores, que tenemos trabajo para rato, que seguiremos hablando largo y tendido, y que muchas gracias por haber estado esta noche aquí. Ignacio, Germán, Juan Mari, Iñaki, Ramón y Mariano. Y a todos ustedes por haber estado con nosotros, y esta vez sí, el próximo lunes volvemos. Les esperamos. Agur.